con el fin de flexibilizar posibles cambios en las estructuras de las bases de datos, ¿no? Entonces, hay un cambio de alumno de tamaño, por ejemplo, del nombre, no era 25, era muy pequeño, cambiamos a 35, acá hacemos el cambio y no le va a afectar a los datos que están guardados acá. Y por fuera del se encuentran los usuarios. Nos encontramos acá nosotros accediendo al sistema de base de datos, ¿no? Entonces, en resumen, un sistema de base de datos tiene un componente de software, de programas y consultas, tiene el DBMS en sí, y los datos y metadatos, que son parte del hardware y del software que se va a administrar. Otro concepto importante en la base de datos es la independencia de datos. Independencia de datos es la capacidad de modificar una definición de un esquema en un nivel sin afectar la definición del esquema en otro nivel. Entonces, todo está también estructurado y respetando uno de los conceptos de ingeniería de software, que seguramente recién lo van a ver, y que se refiere a un bajo acoplamiento y alta cohesión. Bajo acoplamiento en el sentido de que entre los componentes se intercambia lo mínimo necesario de información y dentro del componente todo el conjunto de funciones están muy bien definidas para una tarea específica, ¿no? Tenemos dos niveles de independencia de datos. Uno es la independencia física y otro es la independencia lógica. Independencia física significa que yo puedo modificar el esquema físico sin provocar que se vuelva a escribir los programas de aplicación. Por esos dos conceptos que yo les mencioné anteriormente de ingeniería de software. Independencia lógica es modificar el esquema conceptual de la base de datos sin necesidad de que vuelvan a escribir los programas de aplicación, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, todo está muy bien modularizado. Ahora, en el DBMS, como arquitectura, hay varios niveles. Primero tengo un nivel de vista, luego un nivel conceptual y un nivel físico. Un nivel de vista, tenemos varios usuarios con varias vistas, ¿no? Entonces, este puede ser el gerente, este puede ser el cajero, la secretaria, etcétera. Todos estos confluyen en un esquema conceptual, que es como que el modelo de la base de datos, representado conceptual y lógicamente, y eso a su vez se va a comunicar a través de un esquema interno que realmente sabe cómo comunicarse con estos componentes de acá que constituyen la base de datos. Bien, aquí tienen algunos ejercicios que son para estudiar, como se dice, ¿no? No, siempre me preguntan y hay que responder. No, dice estudiar solamente. Ok, entonces, con eso habríamos concluido todo lo que es la parte teórica de los fundamentos, enfocados de una manera general. Ahora vamos a ver, antes de continuar, quisiera ver si existe alguna pregunta o duda al respecto. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces continuamos. Vamos a llevar entonces ahora la parte de modelamiento. Y dentro del modelamiento de base de datos, vamos a ir primero por el modelo entidad-relación. Para empezar esta parte, eh, tenemos nosotros que resaltar que el proceso de diseño de una base de datos siempre incluye tres fases. La primera es el modelamiento conceptual, que tiene un alto nivel de abstracción. Esto significa que hay muchos detalles de los manejadores que no voy a considerar. O sea, cuando hago un modelo entidad-relación, no me va a interesar en qué manejador de base de datos voy a implementar.
porque es a un nivel muy alto de abstracción la solución que se va a hallar, ¿no? Luego viene el modelamiento lógico, que es bajar como un nivel de abstracción, por eso dice de abstracción media, donde tampoco me interesa el tipo de manejador que se va a usar, o digo el manejador específico que se va a usar, pero sí interesa el tipo de manejador que se va a usar. Y cuando me refiero a tipo, estoy diciendo si voy a hacerlo en una base de datos del tipo relacional, del tipo jerárquico, del tipo de red, del tipo orientado a objetos. Entonces tiene que relacionarse con el tipo. Y el modelamiento físico básicamente es lo concreto, es cuando ya usamos una herramienta, un motor de base de datos, y con ese motor de base de datos nosotros empezamos a trabajar, ¿no? En ese sentido, vamos a empezar con la primera parte, que es el modelamiento conceptual. MER, o modelo entidad-relación, fue propuesto por Peter Ching. Peter Ching es un investigador estadounidense que, como tesis doctoral, en la década de los 70 ha propuesto una forma de modelar adecuadamente las bases de datos. Y cuando se dice modelar adecuadamente las bases de datos, era porque en ese entonces sí se tenía la capacidad de guardar datos en la base de datos, pero no se tenía una forma organizada de guardar la base de datos. Se guardaba como lo haríamos en una planilla en Excel, ¿no? N filas por N columnas donde todo está mezclado. Obviamente eso con pocos datos puede no ser un problema, pero con muchos datos se puede constituir en un gran problema. Entonces, en su momento era un gran desafío. Muchas propuestas hubieron de cómo podríamos estructurar adecuadamente qué pasos seguir para tener o crear una base de datos. Y la propuesta que realmente prevalece desde esa década, como 50 años atrás, hasta ahora, es la de Peter Ching. También podemos decir que el modelo entidad-relación es uno de los pocos aportes informáticos de ese entonces que todavía siguen sobreviviendo, porque ustedes saben, por todo lo que ya han estudiado en la carrera, que mucha de la tecnología de hace muchos años se ha cambiado total y sustancialmente, ¿no? Y en la actualidad muchas de las cosas son obsoletas, ¿no? En los lenguajes de programación ya no escuchamos hablar de Pascal, ya no escuchamos hablar de Delphi, muy poco se escucha hablar de C. En cuanto a base de datos, ya no escuchamos hablar de las bases de datos antiguas como FoxPro, como DBase 3 Plus, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente, esas bases de datos han desaparecido y algunas, como por ejemplo Informix, que es una base de datos muy antigua, ahora todavía persiste, todavía es bastante usada, es muy buena, pero obviamente sus nuevas versiones son absolutamente diferentes a las de ese entonces. ¿Qué hace el modelo de entidad-relación? Facilita el diseño de las bases de datos. ¿Por qué facilita el diseño? Porque tiene un conjunto de elementos simples y sea el problema complejo o sea simple, es factible que podamos encontrar nosotros una adecuada solución. También se basa en una percepción del mundo real, o sea, trata de capturar el mundo real porque el problema que vamos a solucionar está pues en el mundo real hacia un modelo de base de datos y permite la especificación de un esquema de empresa, siendo empresa no necesariamente un término que involucre a una empresa privada. Empresa también puede ser la universidad, puede ser la alcaldía, etc. Ahora, en esta etapa del diseño conceptual, vamos a obtener un esquema conceptual con algunos objetos básicos, que básicamente son las entidades y las relaciones entre esos objetos.
y las entidades a su vez descritas por los atributos. Aquí conoceremos a Peter Chen, es de origen asiático, pero es estadounidense, ¿no? Es informático teórico de origen taiwanés estadounidense, que ha nacido el 3 de enero de 1947, y bueno, la edad, bueno, esta no es la edad actual, habría que actualizar su edad, ¿no? Pero todavía está ya retirado, pero todavía está trabajando. Bien, el modelo de relación, un elemento importante es la entidad. ¿Qué es una entidad? Es una persona, es un lugar, cosa, concepto o suceso real o abstracto de interés para la persona, ¿no? Entonces, es algo que lo puedo describir y que esté en el mundo real. Entonces, en su entorno revisen cualquier cosa que ustedes ven y que lo puedan describir. Un monitor, por ejemplo, tiene unas dimensiones, tiene una resolución, es una entidad. Si están trabajando en un escritorio, ese escritorio es otra entidad. Ustedes mismos, como persona o como estudiantes, son otra entidad, etcétera, ¿no? Y se diferencia unívocamente de cualquier otro objeto o cosa. O sea, no hay dos idénticos, ¿no? Siempre va a haber una diferencia entre esas dos cosas. Entonces, una persona se diferencia de cualquier otra persona, incluso los gemelos, ¿no? Los gemelos pueden ser idénticos, pero van a tener, por ejemplo, nombres diferentes, huellas dactilares diferentes, etc. Un automóvil puede ser de la misma marca, mismo modelo, pero pueden tener atributos diferentes, ¿no? Por ejemplo, el número de chasis o la patente o placa. Una casa, aunque sea exactamente igual a otra, por ejemplo, en un condominio, todas las casas a veces son exactamente idénticas, igualitas, pero no ocupan el mismo espacio, ¿no? Tienen una numeración diferente, tienen una dirección diferente, etcétera, una zonificación diferente. Toda entidad se representa por sus características o atributos. Por ejemplo, la entidad persona puede llevar consigo las características nombre, apellido, género, estatura, peso, fecha de nacimiento, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos ejemplos de algunas entidades, ¿no? A una persona, por ejemplo, se la puede ver. Yo puedo decir, bueno, descríbanme a esa persona X que están viendo y me van a poder decir, bueno, si tiene una tez morena, si tiene una tez blanca, eh, aproximadamente su estatura, su contextura, color de ojos, color de cabello, vestimenta, etcétera. Y algunas cosas que no las podemos ver directamente, como por ejemplo sus datos personales, ¿no? Con ver a la persona no sabemos su nombre, pero tiene un nombre. No sabemos su fecha de nacimiento, pero tiene una fecha de nacimiento, etcétera. Pero hay cosas que no las vemos realmente, ¿no? Nunca las vamos a poder ver. Una de ellas es un préstamo, por ejemplo, ¿no? Un préstamo no es el banco, un préstamo no es el papelito que nos dan como comprobante del préstamo, no son las fechas en las cuales he sacado el préstamo, no es la cuenta, etcétera, ¿no? Entonces es algo abstracto, pero que nosotros lo damos absolutamente por válido, ¿no? Y muy válido en sí. Tenemos también las asignaturas son las materias, y la materia no es los contenidos que están en el classroom ni lo que está en el plan de estudio, ¿no? La asignatura es el conocimiento que el docente va impartiendo, que ustedes van capturando. Entonces, una asignatura tampoco, igual que el préstamo, no es posible ver. Un auto sí, algunas características son posibles de ver visualmente, otras no, ¿no? Viendo el auto, no puedo saber el estado de legalidad del auto, por ejemplo, ¿no? Entonces hay entidades que son visibles visualmente y otras que no, describibles visualmente.
¿Qué son los atributos? Es cualquier característica o propiedad que describe a una entidad y cada instancia de una entidad específica. Por ejemplo, la entidad alumno con el siguiente conjunto de atributos, ¿no? ID, nombre, edad, semestre. Tenemos acá n instancias con algunos datos de esas instancias, ¿no? Aquí tengo 4 atributos: el atributo ID, el atributo nombre, el atributo edad y el atributo semestre, ¿no? Entonces acá tenemos que Sofía tiene un ID 1, tiene 18 años y está en segundo semestre. Josefa tiene un ID 2, tiene 19, está en quinto semestre. Y así sucesivamente las n instancias. Una instancia de una entidad entonces tiene valores específicos para cada uno de sus atributos. Y es posible su identificación unívoca a través de un atributo que lo vamos a ver posteriormente, que es el atributo llave primaria. Cada instancia se diferencia de las demás por el valor de sus atributos, ¿no? Entonces no voy a encontrar dos instancias idénticas, porque si encuentro dos instancias idénticas estoy rompiendo el concepto de uno de los conceptos de base de datos, en el sentido de que un dato se debe almacenar una sola vez. Entonces, distintas instancias pueden tener los mismos valores para algunos atributos, pero nunca para todos. Si una entidad tiene 19 atributos, 18 son idénticos y uno diferente, entonces las dos instancias ya no son iguales. Pero si de 19 atributos los 19 son iguales, entonces es la misma instancia y algo está mal. Luego, también es importante remarcar que debe haber uno o más atributos que permitan diferenciar a las instancias. Y el atributo identificativo o llave que distingue un alumno de otro, en este caso del ejemplo, es su número ID, ¿no? Y eso es la llave primaria. Entonces, ha habido en los inicios de la creación del modelo entidad-relación de Chen, una notación que él ha propuesto Chen. Pero actualmente esa notación se ha cambiado. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una entidad persona y una entidad auto. Y de persona tenemos nombre, apellido, edad y teléfono como atributos. Y de auto tenemos placa, marca, modelo, motor y color como atributos. Entonces, dos instancias con sus propios atributos en notación pata de gallo, que es la notación cuyo nombre no es el formal, ¿no? Es un nombre convencional que se le ha dado posteriormente vamos a ver, por la forma en la cual se relaciona. Ahora, los atributos tienen un dominio siempre. Puede ser un dominio amplio o un dominio restringido. Entonces, ¿qué indica? Indica el tipo de dato que será almacenado. Por ejemplo, yo puedo decir, nombre es una cadena de caracteres de un tamaño de 35 caracteres máximo, ¿no? Entonces ahí, caracteres, si digo solamente caracteres, implica también los números, 1, 2, 3, los caracteres especiales, etcétera, ¿no? Entonces es un dominio abierto, pero puede haber también un dominio más específico. Por ejemplo, cuando decimos nombre, entonces tendríamos que decir, es el conjunto de caracteres alfabéticos, mayúscula, minúscula, incluyendo el carácter espacio, porque con esa descripción yo puedo especificar cualquier atributo, ¿no? Entonces puede ser así muy restrictivo o puede ser más ampliado. Como cadena de caracteres, yo puedo decir un dominio puede ser cadena de caracteres, puede ser número, solo dos letras, solo números mayores a cero, solo números enteros. Entonces, cada uno va tomando la decisión que corresponda en función a lo que se desee guardar. Ahora, dentro de los caracteres también tenemos los simples, no los caracteres, los atributos. Tenemos simples y compuestos. Los atributos simples
son no divisibles, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tomar el nombre como simple. Entonces, yo digo, el nombre va a ser un carácter de 35 caracteres, entonces lo puedo tomar como atómico o simple. El apellido igual, el sexo, la edad. Y también puedo hablar de los compuestos. Entonces, un atributo puedo dividirlo en subpartes, formando una especie de jerarquías. Y a esto nosotros le llamamos compuesto. Por ejemplo, si bien acá estoy separando nombre y apellido, en otra situación, el nombre del cliente podría estar estructurado a más detalle, como nombre, primer apellido, segundo apellido, incluso nombre uno, nombre 2, ¿no? Por ejemplo, acá veamos un atributo compuesto. El nombre del cliente lo puedo separar en tres: el nombre, primer apellido, segundo apellido, la dirección del cliente en la calle, ciudad, provincia, código postal, y a su vez la calle, puedo poner número de calle, nombre, hasta un posible piso, si existiera. ¿Cuándo definir que un atributo sea compuesto o sea simple? Es el momento de modelar y de discutir y del propósito que tenemos que usar para definir todo. ¿Por qué? Porque yo puedo para una aplicación decir la dirección del cliente va a ser una cadena de caracteres de 35 o de 45 caracteres solamente. ¿Por qué? Porque para mí no es tan interesante separar en partes. Pero si por alguna razón yo necesito una separación más específica, entonces separo, como en este caso, calle, ciudad, provincia, código postal, porque seguramente para mis propósitos es mejor tener esos datos separados. Entonces son decisiones que el diseñador de la base de datos lo tiene que hacer. Acá tenemos entonces otro ejemplo de una entidad que se llama persona, donde ya tengo cuatro atributos: el nombre asociado a un numerito, primer y segundo apellido asociado a dos asteriscos y la dirección asociada a un redondito. Entonces acá en los atributos persona ya le estoy diciendo que este primero es una llave o clave, como el código SIS de ustedes. El primer apellido es un atributo obligatorio, o sea que el asterisco implica que no puede ser nulo, y el segundo apellido también implica que el asterisco no puede ser nulo, pero la dirección puede ser nula. Eso implica que no necesariamente podría poner el dato del atributo. Ahora, hay atributos monovalorados o monovaluados y multivalorados o multivalorados. Monovalorados, un solo valor para una entidad, por ejemplo, la fecha de nacimiento, ¿no? Es imposible pensar que una persona pueda tener más de una fecha de nacimiento como un dato específico, ¿no? Ahora, un atributo puede tener un conjunto de valores para una entidad específica, entonces es multivaluado o multivalorado. Tiene límites inferior y superior, en el cual hay un rango de esos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una entidad de empleado puede haber un atributo número de teléfono. Este atributo número de teléfono, si está dentro de empleado, en condiciones de atributo simple, monovaluado, podría recibir solamente dos valores: o guardo el número de teléfono o no lo guardo. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos más de un número de teléfono? Entonces el atributo teléfono se va a volver multivaluado. ¿Por qué? Porque el empleado puede tener más de un teléfono. Por otra parte, un banco puede limitar el número de números de teléfono almacenados para un único cliente a dos, entre 0 y 2, ¿no? Entonces, eh, el banco dice, bueno, así puede tener el usuario 5 teléfonos,
o ninguno. Y el banco dice, bueno, necesitamos guardar cero, uno o dos teléfonos, ¿no? Entonces, si tiene más, no me interesa guardar todos. Entonces, obviamente, estos también son situaciones que vamos a ofrecer en su momento, ¿no? Entonces, aquí tenemos un atributo que puede ser multivaluado. En este caso del esquema es solamente monoevaluado, pero si es multivaluado, entonces esto va a salir de acá y se va a formar una nueva entidad que se va a llamar teléfono y donde vamos a manejar la multiplicidad de lo que nosotros estamos haciendo. Dentro de los atributos también tenemos los atributos almacenados y los atributos derivados. Almacenados son aquellos guardados en la base de datos y derivados aquellos que es posible calcular o derivar a partir de datos almacenados. Por ejemplo, en la entidad cliente hay un préstamo. ¿Cuántos préstamos tiene un cliente en el banco? Eso usualmente no es un dato que se guarda en la base de datos, porque yo voy, saco un préstamo y se guarda, saco otro préstamo y se guarda, y el sistema pues, no tiene por qué ir contando cuántos préstamos tengo. Entonces, pero en base a la información, sí puedo encontrar cuántos préstamos tiene una persona. Realizo una búsqueda de sus préstamos, los cuento y tengo cuántos préstamos tiene ese cliente. Entonces, ese es un atributo calculado o derivado. En la entidad cliente puede haber un atributo edad y un atributo fecha de nacimiento. El atributo edad usualmente lo podríamos considerar como inútil y sobrecargando las tareas de la base de datos. ¿Por qué? Porque la edad, cada año tendré que hacer una rutina que llega a la fecha de cumpleaños de esa persona y le voy sumando uno, ¿no? Entonces eso es una tontería. Pero si guardamos la fecha de nacimiento no tengo por qué hacer nada. Y cuando necesite la edad de cualquier persona, simplemente tomo la fecha actual y le resto de la fecha de nacimiento con algunas funciones y puedo sacar la edad en años, la edad en años y meses, incluso la edad en años, meses y días. Entonces, usualmente el valor de un atributo derivado o calculado no se almacena, se calcula cuando sea necesario. Y cuando alguna vez implica demasiados cálculos y no son los cambios tan constantes como la edad, por ejemplo, entonces es posible guardarlos siempre y cuando haya un justificativo de que ese dato se tiene que guardar, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, dos atributos, ¿no? Edad y fecha de nacimiento. La edad debería desaparecer y solamente quedarnos con el atributo fecha de nacimiento, porque la edad ya sabemos que es un atributo calculable o derivado. Algunos atributos no siempre es posible conocer sus datos, entonces los podríamos decir que son con valor nulo. Entonces se puede asignar valor nulo a algunos atributos. La primera, sin valor aplicable, atributo título universitario para personas que no tengan ese tipo de título, ¿no? Entonces, supongamos que hay un empleado y en los empleados hay que guardar título universitario, pero no todos mis empleados tienen título universitario. Entonces, no es posible guardar ese dato, nunca, porque no tienen. Entonces, simplemente se queda como nulo. También hay la posibilidad de que en algún momento, o sea, un atributo momentáneamente desconocido o permanentemente desconocido. Por ejemplo, si falta el atributo, como la altura de una persona, podemos en algún momento calcular ese atributo, altura de una persona, ¿no? Eh, o el atributo realmente tal vez no existe,
¿no? Entonces, a un cliente, por ejemplo, yo puedo pedirle el teléfono, pero si no lo quiero dar, no me pueden obligar. Entonces, puede que exista o puede que no tenga, ¿no? Hay todavía gente que no le gustan, por ejemplo, los celulares y yo tengo guardar número celular y hay gente que dice, bueno, no, conmigo no va, entonces no hay cómo guardar ese dato, ¿no? Entonces tendríamos que prever eso en la base de datos, porque si le ponemos que el número de celular para cualquier dato va a ser obligatorio, cuando no tengamos el dato nos vamos a tener que inventar un celular, ¿no? Ponerle 99999 para que nos permita guardar, porque no nos va a permitir guardar con un atributo nulo en la base de datos. Ahora, de todos estos atributos hay un atributo que es importante, que son los atributos clave. Esos atributos clave tienen que cumplir dos condiciones. La primera es que no pueden tener un valor nulo y la segunda es que no se pueden repetir. Y esos son claves. Entonces, ¿qué es una clave? Es un atributo o conjunto de atributos de una entidad capaz de identificar unívocamente una instancia de la misma. Es decir, si conocemos el valor de dichos atributos, entonces seremos capaces de conocer a qué ocurrencia de entidad hace referencia. Esto implica que si ustedes, cualquiera de ustedes, me da su código SIS o yo coloco mi código SIS en el SIS, entonces automáticamente voy a recuperar los datos unívocos de cada uno de ustedes. Porque poniendo en el SIS un código SIS, nunca voy a encontrar dos datos, porque cada persona tiene un único código SIS. Entonces, y aquí está la otra condición. Entonces, los atributos de la clave no se pueden repetir para dos instancias de una universidad, de una entidad, ¿no? Entonces, dos restricciones de integridad de ya. Uno, no puede ser nula y dos, no se puede repetir. Por ejemplo, aquí tenemos una entidad auto. ¿Cómo identificamos una instancia de auto? Los atributos marca, modelo, color, no pueden identificar unívocamente a una instancia de una entidad, ya que pueden existir dos automóviles, por ejemplo, a la venta, que sean el mismo color, el mismo modelo, el mismo año, exactamente todo lo mismo, ¿no? Entonces, hay una cosa que siempre los va a diferenciar: la placa o patente o el número de chasis, ¿no? Entonces, no puede haber dos placas para dos automóviles, ¿no? Por tanto, la placa o la patente va a ser la clave de esa entidad auto, ¿no? ¿Cómo especifico en la notación que vamos a estudiar la clave? Como ya les había dicho en el ejemplo anterior, el nombre del atributo precedido de un numeral. Obviamente, esta no es la única notación o forma de especificar una clave o llave, sino que también hay otras formas o maneras de especificar una clave o llave. Bien, sigamos. Veamos, por ejemplo, esta tabla, ¿no? Esta tabla representa los datos de un automóvil que tiene cuatro atributos, que son marca, modelo, motor y color. En ese sentido, veamos qué pasa con estos dos atributos. Primero, tengo dos marcas, ¿no? Uno es Peugeot, el otro es Mercedes-Benz. Mercedes-Benz no hay problema porque es único, pero en Peugeot, si nos fijamos, tenemos los mismos datos. Los modelos son modelo 207, el motor es de 1600 y los dos son rojos. Por tanto, tal cual no podríamos guardar en la base de datos porque no hay forma de identificar unívocamente. ¿Qué hacemos? Colocamos un elemento clave que va a ser el que los va a diferenciar.
Entonces ya no hay problema con el Peugeot, ¿no? Acá uno tiene una placa GF 6534 y el otro tiene MU 8732. Entonces el resto de los atributos son idénticos, pero siempre hay un atributo que los va a diferenciar. La clave puede ser compuesta. Cuando la clave está compuesta por más de un atributo, entonces se llama clave compuesta, ¿no? Por ejemplo, acá, para proyecto, yo puedo decir, bueno, no voy a tener un código, sino mi llave va a ser el nombre del proyecto más el número del proyecto. Entonces, en conjunto van a ser la llave primaria. Pero acá sería importante remarcar que lo ideal es siempre tener una sola llave o una llave o una clave con un solo atributo, ¿no? Hay que tratar de buscar eso, pero no siempre se puede. Ahora, ¿cómo elijo la llave? ¿Quién define cómo va a ser la llave? Nosotros estamos familiares con el código SYS. El código SYS tiene el año por delante y un número descriptivo a continuación. Eso no ha venido del azar, ¿no? Ha habido un conjunto, un equipo, que en el momento de implementar el SYS en sus primeras etapas, se ha tomado la decisión de cuál va a ser la clave para el SYS. Entonces, de esa manera se ha quedado que esa iba a ser la clave. Entonces, el equipo, o si hay un equipo, o el diseñador es que define cómo va a ser la clave. Y la clave puede ser algo tan simple como un número correlativo, 1, 2, 3, 4, o algo más elaborado como el código SYS. Entonces, cuando hay un equipo, puede haber varias propuestas de clave para una determinada entidad. Por ejemplo, vamos a decir, bueno, para el SYS, todo se va a codificar y se va a llamar código SYS. Entonces, cada uno traiga una idea. Entonces, en su momento, cada uno ha llevado una idea y luego se ha debatido, discutido y a esas llaves propuestas que se han llevado se llaman claves candidatas. Y a la clave elegida se llama clave primaria o llave. Bien, el otro componente del modelo entidad-relación son las relaciones o relacionamientos, ¿no? Entonces hay una correspondencia entre dos entidades y aquí tenemos las tres posibilidades, ¿no? Entonces, uno a uno, porque hay un elemento de este lado que se corresponde con un elemento de este lado. Por ejemplo, uno a uno podría ser capital país, ¿no? Este puede ser país con su capital. No hay posibilidad de que un país tenga dos capitales. La otra posibilidad es que sea uno a muchos. Y en este caso, un país, por ejemplo, y esta puede ser ciudades. Un país tiene muchas ciudades, ¿no? Y una ciudad obviamente pertenece a un país. Y el tercer caso es el de muchos a muchos. Por ejemplo, acá alumnos, materias, ¿no? Un alumno puede tomar una o más materias y una materia puede ser tomada por uno o más alumnos. Entonces implica que tenemos tres posibilidades de relacionamientos que se llaman cardinalidad, ¿no? Entonces acá ya tenemos un ejemplo más concreto. Una persona compra uno o más automóviles y un automóvil específico puede ser comprado por una persona. Entonces, esta es la notación pata de gallo por estas patitas que acá estamos viendo en este sector de la diapositiva. De ahí recibe el nombre no oficial de notación pata de gallo. Después vamos a ir viendo algunos nombres oficiales que se tienen en función de las pequeñas variaciones que se tienen, ¿no? Y obviamente remarcamos que esta notación no es la notación original de Peter Chip. Eh, Eso vamos a ver también por qué es que
Se ha cambiado la notación, hay una razón. También tenemos atributos en las relaciones. A veces los atributos no son propios de ninguna entidad y son realmente propios del relacionamiento. Entonces, estas relaciones son del tipo histórico. Cuando hablamos de histórico, pensemos un poco en lo que conocemos, que es la historia de Bolivia. La historia de Bolivia constituye todos los hechos históricos que han trazado nuestro desarrollo a lo largo del tiempo en lo político, en lo social, en el desarrollo económico, etcétera, ¿no? Si nos ponemos a pensar, le quitaremos las fechas a la historia de Bolivia y deja de tener absolutamente sentido, ¿no? Si ustedes piensan, absolutamente deja de tener sentido. ¿Por qué? Porque lo que hacen a la historia son las fechas. En una base de datos es crucial, absolutamente crucial, almacenar las bases de datos, ¿no? Con fechas, con horas, porque eso es lo que hace el histórico. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de un supermercado, no me bastaría con guardar solamente las ventas, ¿no? Porque estaría perdiendo un detalle histórico importante, porque con las fechas me podría dar cuenta en qué épocas se vende más qué cosa, por ejemplo, para tomar decisiones futuras de qué es lo que debería incrementar para vender, o en qué épocas algo no se consume mucho y bueno, ya no pedir tanto, decisiones de ese tipo, ¿no? Entonces, eh, muchos de estos históricos no son propios de las entidades, sino de los relacionamientos. Entonces, por ejemplo, si voy a comprar, como les decía, un auto, la fecha de compra no es propia ni de la persona, porque si la asocio a la persona, esa fecha tiene que asociarse con la persona. Podría ser su fecha de nacimiento, pero no la fecha de compra del auto. Y tampoco con el auto. En el auto podría ser la fecha en que ha salido a la venta, pero no o la fecha en la cual se ha fabricado, o ambas fechas, en la cual se ha fabricado y en la cual estamos nosotros en la tienda vendiendo, sino que esa fecha es la relación de ambas, ¿no? Entonces hay que poner el atributo fecha de compra, que es propia de la relación compra. Entonces algo en este sentido, ¿no? Acá tenemos una persona compra un auto, en acá no tenemos un histórico, solo sé que la persona ha comprado un auto, pero no sé cuándo. En este caso, sé que la persona ha comprado un auto, pero también sé la fecha. También hay que tener cuidado cómo vamos a representar la cardinalidad. Aquí es uno a muchos, ¿no? Y acá es uno a muchos porque eh, si compro tres autos, cada dato de auto, porque cada dato de auto es único, va a participar una vez aquí, una vez aquí, una vez aquí. No va a haber la posibilidad de que el mismo auto esté asociado varias veces en la compra, porque es como que estaría vendiendo dos veces el mismo auto. Y ya dijimos que aunque sea el mismo modelo, color, etcétera, no es lo mismo. Pero la persona puede comprar tres veces los tres autos, por tanto la persona va a repetir tres veces acá, ¿no? Entonces, esa sería la idea de cómo voy a modelar esto. Entonces, yo tengo que tener cuidado, ¿no? Si yo pongo patitas aquí, una rayita acá, la lógica de interpretación de este modelo la estoy cambiando completamente. No tiene nada que ver con lo que debería ser. Entonces, a ese aspecto de uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, le vamos a llamar cardinalidad de una relación. ¿Y qué es la cardinalidad de una relación? Es el número de ocurrencias que se puede dar en una relación. Esto es, por ejemplo, con cuántas ocurrencias de B se puede relacionar A
y con cuántas ocurrencias de A se puede relacionar B. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Una ocurrencia de A persona se puede relacionar con muchas ocurrencias de auto. Y una ocurrencia de auto se puede relacionar con solo una ocurrencia de persona, ¿no? Ahora, tenemos tres tipos de cardinalidad, ya dijimos, ¿no? Una es 1 a 1, entonces cada ocurrencia de una entidad se relaciona con una ocurrencia de otra entidad. Entonces acá tengo la entidad A y la entidad B representada como conjuntos, porque tenemos que acordarnos que en las bases de datos fundamentalmente se basan en la teoría, tiene 4 instancias, A1 a 4, y esta entidad B tiene 4 instancias, ¿no? B1 a B4. Y cada instancia de A está asociada con una instancia de B y viceversa. Entonces, cada persona, por ejemplo, posee un automóvil. En esta lógica, una persona no puede tener más de un automóvil, porque así estamos definiendo las restricciones de la base de datos. Ahora, la otra posibilidad es la cardinalidad 1 a n o 1 a muchos. Entonces, cada ocurrencia de una entidad puede relacionarse con varias ocurrencias de otra entidad, ¿no? Entonces, acá tenemos una entidad A1, se relaciona, por ejemplo, con una entidad B1 y B2, una entidad A2 con una entidad B3 y B4, y una entidad A3 con una entidad B5. Entonces, esto es 1 a muchos, ¿no? O muchos a 1. Acá tengo A1 y A2, se relaciona con B1, A3, A4, A5 con B3, ¿no? Entonces son muchos A1. Entonces, ese es el segundo tipo de cardinalidad que existe. Y el otro tipo de cardinalidad es el muchos a muchos, o MAN, ¿no? Donde un elemento del primer conjunto A se puede relacionar con uno o más de B, y un elemento de B también se puede relacionar con uno o más de A. Entonces aquí una persona maneja muchos automóviles y un automóvil puede ser manejado por muchas personas. Ahora, puede haber una cardinalidad mixta o cardinalidad máxima, perdón, de una relación. Entonces, en este caso, si le pongo un límite, entonces va a ser ese el número máximo en el cual las ocurrencias se pueden asociar a otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona puede tener como máximo 3 automóviles. Entonces, eso colocamos como restricción, y cuando quiera colocar un cuarto dato, pues el manejador de la base de datos no me va a permitir. Y también puede haber una cardinalidad mínima. Entonces representa el número mínimo de ocurrencias que puede relacionar a una entidad con otra. Por ejemplo, un automóvil debe pertenecer como mínimo a una persona. Entonces ahí estamos poniendo un mínimo y es posible ponerle un máximo. Complementariamente hablando, una rayita de la cardinalidad no solamente representa eso, o sea, la cardinalidad, sino representa también la participación o existencia. Y en esto tenemos 4 casos. Es total, 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 parcial, parcial, total y parcial, parcial. ¿Esto qué representa total, total? Todos los elementos de este lado sí o sí deben estar asociados a por lo menos un elemento de este lado. Y todos los elementos de este lado tienen que estar asociados a los elementos de este lado. Entonces, no hay la posibilidad de que algún elemento de acá o de acá esté suelto. Total parcial significa que todos los elementos de este lado sí o sí están asociados a los elementos de este lado. Pero puede haber algunos elementos de este lado, por eso la línea segmentada, que no están asociados a los elementos de este lado. Acá la interpretación es la misma que a la anterior, pero al revés. Y acá es el caso más, ¿cómo le diríamos? El más general, ¿no? Donde puede haber algunos elementos de este lado que no van a estar asociados acá, y algunos elementos de acá no van a estar asociados acá, ¿no? Entonces, eso es algo que también hay que remarcar. Bien, entonces para terminar la clase de hoy vamos a hablar de las entidades débiles. En general, en un modelo de base de datos,
Las entidades en su mayoría son fuertes, ¿ya? Y algunas de ellas son débiles. ¿Cuándo es débil? Cuando cumple alguna de estas situaciones. Depende, una entidad depende de otra para su existencia, sin la cual no tiene sentido. Entonces, es como parte de una entidad fuerte o una entidad débil. De manera que si algo le pasa a la entidad fuerte, entonces afecta directamente a la entidad débil. Sus atributos no la identifican completamente, es decir, no necesariamente tiene una llave primaria, quiere decir, o una clave primaria. Entonces solamente la identifican de forma parcial, porque una entidad débil surge a partir de una entidad fuerte. Eso vamos a ver cuando hagamos ejercicios para que quede más claro. Ahora, debe participar en una relación que ayude a identificarla y esta interrelación debe ser 1 a n. El 1 siempre va a ir a la entidad fuerte y el n siempre va a ir a a la entidad débil. Entonces, si eliminamos, por ejemplo, una ocurrencia de la entidad fuerte, entonces tenemos sí o sí que eliminar las ocurrencias de la entidad débil. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de entidad fuerte, ¿no? Entonces, cuando analizamos bases de datos tenemos que ser muy analíticos. Y decir que somos muy analíticos implica que tengo que saber diferenciar ciertos aspectos. Por ejemplo, cuando vamos a comprar un libro, buscar un libro, entonces, usualmente nosotros en nuestro lenguaje convencional, normal, decimos, bueno, me voy a comprar un libro. Pero en realidad no estamos comprando, o cuando vamos a una biblioteca no me estoy prestando tampoco un libro. Lo claro y preciso sería, me estoy prestando una copia del libro o estoy comprando una copia del libro. Entonces, eso implica que en el caso de los libros, por ejemplo, hay datos que son abstractos y hay datos que son físicos. Los datos abstractos del libro son los que van a formar parte de la entidad fuerte. Por ejemplo, un libro va a tener un código ISBN del libro. ISBN, ustedes deben saber que es el Código Internacional del Libro. Tiene un título, tiene un año de edición, tiene un número de páginas, etc. Esos son los datos abstractos. Los datos concretos son las copias, porque por ejemplo un libro puede ser una copia, esa copia que se tiene para prestar o para vender puede ser original, puede ser de los libritos peruanos, puede ser fotocopia o puede ser una edición de lujo con tapadura, ¿no? Entonces, obviamente, cada copia va a tener sus propias características, porque el libro original tapa dura de lujo va a costar, por ejemplo, $100, y el libro fotocopia, ¿cuánto va a costar? Digamos que 20 bolivianos. Entonces hay una diferencia. Entonces, de esa manera, las copias del libro salen del libro y se forma una entidad débil que se va a llamar copia. Pero si nosotros desaparecemos los datos de un libro X, ¿no? Entonces los datos de la copia también debemos desaparecer. Ese es el concepto de entidad débil. Bien, eh, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna consulta. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Todo claro. Bueno, parece que todo está claro. Entonces, a todo el curso que tenga muy buenas tardes y nos vemos la siguiente clase. En este caso es supongo que el día martes no va a haber clases porque es su día y como no nos vamos a ver, supongo, porque va a haber libre, de antemano felicidades y nos veríamos el día, directamente el día miércoles. Me preguntan si voy a subir el PDF. Por supuesto que voy a subir el PDF en unos instantes más. ¿Alguna otra pregunta? Inge, una pregunta. A ver, Sobre los grupos Inge.
Sí, Los que diseñan las amas como, como los sagados, ¿será que podemos unirnos a otro grupo? A un grupo que aún no esté completo. si no están completos, sí, pero me tienen que mandar aclarándome que están reconfigurando el grupo, pero sin exceder la cantidad. Eso no hay problema. ¿Listo?